Capítulo 4. Llevar la guerra a Europa. César Ríos, autor del libro Operación Gibraltar, que narra la historia secreta de la misión paralela en Algeciras. En realidad yo el libro lo escribí porque era la única forma de documentar todo lo que le había pasado a él, porque no había otra. No teníamos pruebas. Claro. Pero él debería ser condecorado, porque él estuvo tras las líneas enemigas, estuvo en territorio extranjero, aunque no supo nunca él a qué iba, bueno, pero después él lo supo, cuando estaba allá, ¿no? A medida que pasaban los acontecimientos. Pero me parece que el Estado tiene que hacerse cargo de este caso, no puede dejar a una persona así que participó en todo esto y en realidad hoy está en la nada. 40 años de Malvinas. Sean eternos nuestros héroes. Facundo Pastor y un recorrido por relatos, testimonios e historias del conflicto del Atlántico Sur. 40 años de Malvinas. Esta persona que es Abel Ojeda, que es uno de los integrantes de este grupo, un día comienza a comentarme lo que le había pasado. Él había perdido la memoria prácticamente de todo lo que fue la parte de la operación esta, pero sí recordaba hechos del servicio militar que le había pasado, como por ejemplo las torturas en Puerto Belgrano, le habían acusado de montonero, una serie de cosas. Pero esta operación surge por un documental, se conoce y se establece, por un documental que se llama Operación Algeciras, que está hecho por unos españoles. ¿Los militares qué diseñan? ¿Esta es una operación de inteligencia? Es una operación exclusivamente de la Armada, ideada por Anaya y por Morris Girling, que era el jefe del Servicio de Inteligencia Naval en ese momento. Las otras fuerzas, ni siquiera Galtieri, sabían qué es lo que estaba pasando. Pero la idea era que vaya un grupo de más que nada de montoneros en España, colocar una bomba submarina en el puerto de Gibraltar cuando llegara algún barco que se aprovisionaba para venir a Malvinas, y bueno, de esa manera demostrar que montoneros y organizaciones nacionalistas estaban dispuestos a producir atentados en cualquier parte del mundo, como para demostrar a los ingleses que la guerra de Malvinas podía extenderse en otras circunstancias, ¿no? Ese fue el diseño original, solamente correspondió a la Armada. Exactamente. Y para tal operación, o sea, porque estamos hablando de una operación de una dimensión enorme, que es contactar gente de montoneros, que muchos de ellos habían pasado por la ESMA. En realidad parece una gran operación de inteligencia de la CIA, pero en realidad fue un desastre, en el sentido de que, primero, los que participan de esta operación son un capitán retirado de la Armada, que trascendió el nombre, que es Héctor Rosales, habría que ver si fue así. Y dos ex montoneros, Máximo Nicoletti y el pelado Nelson Diego Latorre, o pelado Diego se lo conocía. Estas dos personas, cuando fueron chupadas, digamos, por la patota de la ESMA, inmediatamente pasan a trabajar para el Servicio de Inteligencia Naval. Son los famosos quebrados de los detenidos desaparecidos, claro. Digamos. Tanto Nicoletti como el pelado Diego, claro, caen en el 77 aproximadamente. Sí, creo que el pelado Diego antes, pero porque él era jefe oficial montonero acá de Capital Federal. Él venía de la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria. En cambio, Nicoletti es otra cosa. Nicoletti es de una familia muy conocida de Puerto Madryn, que son los que han prácticamente fundado el buceo en la Argentina. Él es buzo profesional, y a él se le adjudica que le puso como montonero una bomba al Santísima Trinidad cuando estaba enrada en Puerto Santiago. Claro. Hasta acá tenemos dos militantes de montoneros que son secuestrados por la patota de la Marina en el 76-77, entran a la estructura de la ESMA, dentro de la ESMA se quiebran y empiezan a trabajar para el Servicio de Inteligencia Marina. Es claro, porque formaban parte de esta idea estrambólica que tenía Macera, de formar un tercer movimiento histórico que él lo iba a encabezar, y toda la utilización de los montoneros que trabajaban ahí, que aportarían intelectualmente todas las capacidades para las ideas de él, ¿no? Incluso trabajaron en hipótesis sobre la guerra contra Chile en el 78. Entonces la idea de estas cuestiones militares en guerra ya venía. Y cuando se produce la guerra de Malvinas, bueno, Anaya aprovecha y ordena realizar esta operación. Pero para el 82, los que inicialmente habían sido detenidos, los dos montoneros, ya estaban libres. Estaban libres, incluso en Centroamérica estuvieron ahí identificando. Ahora, hasta ahí vos lo que tenés es la Marina diseñando una operación de inteligencia
valiéndose del conocimiento de un buzo táctico, valiéndose de los conocimientos de otro militante como el Pelado Diego, diseñando la idea de viajar a España para poner una bomba en algún lugar. Claro. Acá lo que pasa es que hay que brincarla con la historia de Abel Ojeda, que es el cuarto integrante, que siempre en la historia oficial, entre comillas, se lo conoció como el marciano. Y Nicoletti en el documental dice que es amigo de él, que él lo trajo, que no era de Montoneros, que él después nos quiso dar a conocer su identidad y que terminó trabajando para un organismo internacional de Naciones Unidas o algo por el estilo, ¿no? Ahí donde la inteligencia juega un doble papel, porque lo que estaba haciendo era dar una característica de una persona, pero lo relacionaba con lo que había sido el otro, que es el Pelado Diego, que terminó trabajando para un organismo internacional. Para la OIT. O sea, mezcló las identidades para confundir. ¿Cuántos viajan a la zona de Gibraltar? Bueno, son 4. Nicoletti y el Pelado Diego viajan una semana antes. Y una semana después viaja el capitán Rosales con Abel. Y allá están casi un mes. ¿Haciendo qué? Y esperando que llegara algún barco. Llegó un barco que transportaba gas. Pidieron la orden de si le podían poner la bomba a ese barco. De acá, de Buenos Aires, dijeron que no. ¿En paralelo se libraba la guerra Malvinas? Sí. Ellos ya estaban allá, incluso se enteran allá. Abel me cuenta que se entera allá cuando ven por los diarios que habían hundido el Belgrano. La idea original era de que el capitán iba a estar como nexo y de apoyo, pero no se iba a involucrar. Los que iban a hacer el trabajo eran Nicoletti, el Pelado Diego, y Abel, en realidad, porque Abel no sabía quién eran las otras dos personas. Él en realidad lo traen del sur, porque te cuento, hay que contar primero la historia de él, por qué llega acá. Dale. Él, mientras estaba haciendo el servicio militar en Puerto Belgrano, en el batallón de comunicaciones, tiene un problema con el segundo comandante y termina detenido, lo torturan y después, durante casi más de una semana, lo transportan de un lado para otro, fuera de la base naval. Tiene una pelea con lo que él identifica después como Astiz, en un, suponemos nosotros que ha sido donde estaba la vieja escuela de infantería de marina en Mar del Plata. Y ahí recibe un balazo en la cabeza con un pistolón que tenía Astiz, pero le pegan el nudo de la venda, porque él estaba vendado, y bueno, llega así, lo devuelven directamente a Puerto Belgrano en esas condiciones. Nadie le hablaba, o sea, era como un paria, hasta que cuando él llega no encuentra ningún compañero y resulta que estaban todos en maniobra. A mí salió en maniobra porque cuando llegan automáticamente ya los dejan sin salir porque ya empezaban a cargar los barcos para la operación Rosario, que era la operación de desembarcar en Malvinas. ¿Y en qué momento le dicen vas a ir a Europa a formar parte de una operación? Nunca le dijeron. Y tiene una entrevista con Anaya ahí que le dice que va a hacer una misión, que va a hacer algo muy importante, que con Infante Marina sabe que va a morir, que va al frente, que esto, que lo otro. Bueno, la cuestión que ahí le dice al ordenanza que lo lleve abajo, que lo lleve al SIN, le dice. Que ahí lo van a ir, siempre lo vendan de nuevo, siempre con capucha, vendado, y lo bajan. Bueno, y ahí hay una serie también de altercados que ocurren ahí. Y bueno, y después lo pasean, lo quieren llevar a la casa de una tía acá en Buenos Aires para buscar ropa, porque no tenía nada. Y resulta que, bueno, él se da cuenta que lo que llevaban en el auto eran tipos menos pesados, le arrimaban codazos, le pegaban, ya lo maltrataban. La cuestión que no llega a la casa porque no la entrega, dice que no se acuerda, que no conoce Buenos Aires, etcétera, etcétera. Bueno, no saben dónde dejarlo y lo llevan a la ESMA. Esa noche la pasan en la ESMA, que hicimos unas identificaciones, donde estuvo en una de las celdas de los soldados que estaban en la guardia, la vieja guardia. Y después de ahí, él lo lleva a un lugar, le sacan fotos, evidentemente le hicieron toda la documentación falsa para salir del país. No se sabe con qué nombre salió. No se sabe. Él tenía un mocasín sin media, sin calzoncillo porque era de la Armada que se lo habían sacado, el pantalón y una camisa. Así se lo entregan en Ezeiza. En Ezeiza al capitán, que el capitán se enoja y dice, ¿cómo me traen este hombre así? Bueno, la cuestión que de ahí terminan viajando y ni sabía dónde iba ni qué iba a hacer. Cuando llegan a España, a los días se encuentran con Nicoletti y con el Pelado Diego. Y él... ¿Y ahí quién daba las órdenes? El capitán. El capitán pero por la personalidad de Nicoletti, el que termina dirigiendo todo es Nicoletti. Las condiciones que le impongo al jefe del Servicio de Inteligencia era la total discreción y además no comprometer de ninguna manera el gobierno español.
de manera que si eran descubiertos o ellos daban cuenta que tenían sospechas sobre ellos, de inmediato regresasen a la Argentina para no crear ningún tipo de conflicto con respecto a España. Esas fueron las órdenes que yo le di. Anaya fue el ideólogo. Claro. Él le dio la orden, ahí lo dice, a Morris Girling. La operación Pero la él en un llevan momento adelante. dice que él los detalles no los conocía. O sea, Anaya como almirante le da la orden al jefe de inteligencia naval, al jefe del SIN, para llevar adelante una operación que involucraba a montoneros o ex montoneros para poner una bomba en Europa para distraer la atención del conflicto que estaba sucediendo en las Islas Malvinas. Exacto. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué hacen? En Europa están casi un mes esperando que llegue algún barco de guerra para ponerle y que le den la orden para colocar la bomba. ¿Por qué eligen Gibraltar? Porque ahí llegaban los barcos bien de Inglaterra y se preparaban para ir al sur. Y aparte porque, bueno, supongo que un lugar estratégico. Gibraltar tiene una historia muy rica en espías y en situaciones durante mucho tiempo, de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra. Es muy interesante ese punto de vista, porque después tiene que ver con el hecho de que lo que dicen algunos ingleses, que ellos sabían que había gente ahí que le iba a colocar una bomba. Si ellos realmente hubieran sabido, ellos hubieran actuado directamente para detenerlos. Las bombas se las entregan en Madrid, en un auto, y las llevan en un volante, se dividen en 2 autos, y ahí, bueno, tratan de llegar a la zona de Gibraltar. Lo logran, bueno, que ellos logran, porque ellos disimulaban que pescaban, y estaban con un bote, los gomones, los Zodiac, y daban vueltas, hacían que pescaban, pero lo que hacían era inteligencia para ver y mirar, se acercaban al puerto. Y ese día que llega el barco, se acercaron ese domingo a la mañana al puerto, y lograron incluso ir al costado del barco y tocarlo, o sea, iban con una bandera, Nicolette le había puesto una bandera norteamericana. Incluso saludó a uno de los guardias en inglés. Para la Argentina nosotros íbamos a ser un grupo de montoneros que por su cuenta había decidido realizar esta operación. No fuimos engañados, esas eran las reglas de juego como estaban fijadas. O sea, bueno, quedamos así, ustedes los usamos a ustedes porque cualquier cosa nosotros podemos decir que no tenemos nada que ver con ustedes. Pero era así la regla de juego y nosotros la habíamos aceptado así, no hubo engaño ni mentira. Si caíamos éramos guerrilleros y si nos iba bien nadie nos conocía. Bueno, ¿te das cuenta? Es clave lo que él dice ahí, que nadie fue engañado, que nadie fue llevado, como que todos estaban de acuerdo. Primero, jamás él dice que trabajaban para el Servicio de Inteligencia Naval, eso lo dice Bonazo y un montón de gente que ha escrito libros sobre los montoneros. Y el único que fue engañado acá fue Abel, porque fue llevado obligado sin saber a dónde iba. Cuando están en España, ¿qué pasa? En realidad es un mes que van, vienen de un lado para otro, esperando. Ya se estaba tornando pesado la espera y sin hacer nada. Entonces, bueno, eso es lo que fue generando rispideces entre todos, claro, más que nada con el capitán. ¿Se enteraban de lo que pasaba en la guerra ya? No, Abel estaba completamente... se enteró cuando estaba con el capitán en una zona en Madrid, cuando ven los diarios... en la portada de unos diarios que habían hundido el Belgrano. Lo único que se enteró fue eso. Que eso le generó también mucha angustia y mucha bronca. Donde él también después se empieza a involucrar más con esto del atentado. Pero no solamente pasaba eso, sino que en esa lucha de subterránea inteligencia, mientras se estaba llevando a cabo en Gibraltar esto, la Thatcher ya había aprobado una de las operaciones que era la operación Mikado, que era la de grupos de SAS que querían ingresar por Chile a Tierra del Fuego y hacer atentados ellos en la base de los aviones. Claro, esta historia que cuenta Marcelo Larraqui claro, en un libro maravilloso. Sí. Tenían el explosivo, eran 4 los comandos, 2 exmontoneros, un capitán, un colimba, ya habían hecho inteligencia, ya tenían un gomón, le habían puesto una bandera norteamericana, daban vueltas por el puerto, miraban un poco todo y... Bueno, ese día que llegó el barco, bueno, decidieron, en los 3 que iban ahí en el bote, decidieron, más que nada el pelado Diego y Abel, dijeron, este es el momento, porque el barco todavía no había bajado la gente y le querían meter la bomba ahí. Y Nicoletti no quiso. Hubo una discusión, lo sometieron a votación, el pelado y Abel dijeron de ponérsela la bomba ahí, y Nicoletti dice, no, y se voy a hablar con el capitán. Se fue, habló con el capitán y no pasó más nada. Al mediodía... porque él dice que lo quería hacer de noche para ver los fuegos artificiales, cómo volaba todo. En realidad no lo quiso hacer. Y que al mediodía fue cuando llega la policía española al hotel y lo
Los detiene entre comillas, porque eso fue muy raro lo que pasó ahí. Porque no fue una detención. Los detiene, en realidad van al hotel un grupo de policías y en realidad se los llevan. O sea, Nicoletti tenía mucha facilidad de palabra y de embaucar, digamos. Y no sé, porque no fue una detención, no había una orden de detención. Me parece que estaban atrás de algo y no sabían qué. Entonces con Nicoletti bajan. Y fue en ese momento que se queda en la habitación el pelado Diego con Abel. Y entonces cuando vieron que la policía bajó con Nicoletti, ellos dos deciden escaparse por la ventana, estaban en el tercer piso. En ese escape, Abel todavía estaba, estuvimos en esa habitación, la habitación 319. Hay una ventana y un pino, y él quiso saltar y agarrarse del pino, porque tenía una agilidad terrible. Y se pegó con algo acá en la cabeza y quedó colgado del balcón y el pelado lo ayudó a bajarse. Bajaron a un primer piso, creo, se metieron a una habitación que estaba sola y ahí, bueno, se mojó la cabeza, Mientras ocurría eso, el gerente del hotel nos contó que había clientes que escucharon ruido, llamaron y dijeron que había gente que querían robar porque se ve que vieron que había gente que estaba trepando. Claro. Entonces la policía ahí se da cuenta y rodearon el hotel y salieron a buscarlos por unos pastizales y no los encontraron, ellos estaban ahí adentro. Después, al tiempo, y aparte se lo llevaron. Película, claro, sí, es una película todo lo que le pasó. Y aparte se lo llevaron detenido ahí nomás a Nicoletti. Y Nicoletti cuenta en el documental que él los habla y le dice, bueno, perdimos, dice, ya que nos vinieron a arrestar, bueno, ¿ustedes comieron? No, bueno, bajemos a comer y todos comieron abajo en el hotel. Cuando venían a detener a gente que iba por un atentado. No tiene raro. Ni pie ni cabeza. ¿Y ahí van presos todos? No, se escapa, el pelado Diego y Abel se escapan y se quieren contactar con como una especie de prostíbulo donde iba el pelado Diego y Nicoletti, que habían hecho contacto con un tipo porque querían cruzar a Marruecos. El tipo ya sabía que lo estaba buscando toda la policía, así que no hizo caso. Y salieron por la ruta hacia Málaga de noche y ahí fue cuando los agarran, porque andaban buscándolo por todos lados. El problema es que los habían detenidos a todos y no encontraban el auto con los explosivos. Y no sabían si había más gente. Eso fue la desesperación. Por eso agarran a Abel y a Nicoletti y se los llevan a dar una vuelta, a recorrer, a buscar el auto. Queman el gomón en una playa de los pescadores, que nosotros identificamos el lugar, que no hay nada ahora, pero ahí había una playa de pescadores. Y resulta que después de todo eso, el presidente de España, Calvo Sotelo, estaba en esos momentos en gira política por la zona de Málaga. Entonces, cuando se entera de esta situación, ordena que tapen todo, que no digan nada, incluso hasta le ordena al jefe de policía que se olviden de la memoria, que se saquen lo que había pasado. ¿Por qué? Porque España en esos días había ingresado como miembro de la OTAN. Y si se llegaba a producir un atentado desde territorio español... Era un desastre. Bueno, ni hablar. Así que bueno, en realidad el que más la ligó ahí, por supuesto, fue Abel. Nicoletti no, estaba lo más bien, él lo había visto cuando estaban los dos. Y después, bueno, de ahí sí tienen como una comida que él no participaba porque no entendía nada. Entre gente del gobierno, policía, no sé cómo fue eso es una nebulosa para él. ¿Y ahí los deportaron? Y ahí deciden volverlo a la Argentina. Por supuesto, bajan en Buenos Aires y Abel sigue esposado y vendado hasta el sur. ¿Y nunca se le reconoció, se lo reconoció como parte como un veterano, por ejemplo? No, jamás. Y eso que él desembarcó en Malvinas. Él desembarca el 2 de abril con... Pero al haber participado de operaciones de inteligencia clandestinas, no le dan reconocimiento como veterano. No, porque esto no lo reconoce. Hoy la Armada no reconoce esto. Oficialmente yo envié una nota en su momento. Pero si está el propio Anaya reconociendo. Y bueno, ahí tenés. Por eso yo te digo que la única solución... El propio Anaya en persona reconociendo en un documental. Exactamente. Para mí toda esta documentación se la llevó Morris Girling o puede estar ahí. Yo no tengo acceso, ni tampoco el gobierno que hemos tenido contacto... No sé, no ha hecho... Yo creo que de alguna manera tiene que haber una desclasificación. Debe estar en algún lugar todos los detalles de esta operación. O no, lo hicieron desaparecer toda esa documentación. La operación fue un fracaso. Claro, ese día la policía los detuvo y no pudieron hacerlo. Abel sospecha que el que entregó la operación fue Nicoletti. Porque en determinado momento Nicoletti pide a Buenos Aires grado militar y no se lo dan. Sabía que si hacía un atentado los ingleses y no era militar, lo colgaban del palo mayor. 1982-2022, 40 años de Malvinas, en Foja Cero, con Facundo Pastor.